Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Carrión Herrera, coordinadora estatal del Centro Universitario DIPA. Hoy vamos a ver lo que son algunas de las normas aplicables en materia de seguridad e higiene. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente de lo que era el Programa Interno de Protección Civil, su importancia en cada una de las empresas, tanto en la aplicación como para los trabajadores, como para los empresarios. ¿Por qué es importante? Pues nuevamente lo vamos a ver. Para poder tener esa certeza o seguridad, minimizar los riesgos en el trabajo para saber actuar en caso de un incidente, en caso de un siniestro, en caso de un riesgo laboral. Esto, la prevención siempre va a actuar en la parte de evitar o prevenir lo que son las lesiones, evitar los riesgos de trabajo y el saber actuar. Por eso es importante siempre crear ciertas normas o tener presentes las normas y decretos basados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación y Protección Civil, que establecen para poder mitigar estos riesgos laborales. Vamos a iniciar y vamos a ver algunas porque son muchísimas, pero las más importantes las vamos a ver el día de hoy. La primera sería la 01 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, referente a los edificios, locales e instalaciones. Es importante tú como emprendedor busques unas instalaciones ad hoc o que se adapten a lo que tú vas a vender, a lo que tú vas a entregar o producir, lo que tú vas a dar al servidor o los servicios que vas a prestar. Si las instalaciones son ad hoc, entonces ahí tú estás minimizando el riesgo de trabajo. Cuando ya hacemos instalaciones hechizas, por ejemplo, bodegas las hacemos, guarderías o casas, es cuando ya tú puedes tener riesgos y tienes que trabajar en minimizar esos riesgos, o sea, minimizar la vulnerabilidad tanto para el personal como el servicio que estás prestando. Dentro de esta norma vamos a encontrar el uso de cintas antiderrapantes en las escaleras, de pasamanos en las escaleras, las dimensiones, las alturas y cómo deben de estar distribuidas los espacios. Los nombres que deben de tener cada uno de los espacios, que debe de ser únicamente o deben de ser utilizados únicamente para el propósito para lo que lo tienes. Por ejemplo, un comedor o el comedor donde tus trabajadores van a tomar sus alimentos no puede ser almacén, ¿sí? O si tienes asignada cierta aula, por ejemplo audiovisual, tampoco puede ser almacén. ¿Por qué? Porque esto aumenta el riesgo de crear un incidente. ¿Sí? Viene también en esta norma que si tú tienes, por ejemplo, ciertos vidrios y tienes riesgo porque es una, por ejemplo, guardería, pues tienes que tener mica antestallamiento para en caso de que se quiebre no cause ningún incidente. Retardantes de fuego en las partes que tengas madera, las rutas de evacuación. Todo esto lo tienes que pensar tú cuando ya vas a hacer tu empresa o cuando vas a tener el espacio, que cumpla con todos estos lineamientos de la norma 01 para poder tener o minimizar, como te digo, la vulnerabilidad como infraestructura. Después tenemos la norma 02 también de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esa la vimos la vez pasada, donde trata sobre los extintores. La prevención, protección y combate de incendios. Tienes que ver, ok, si es una guardería, ¿cuántos extintores voy a tener? Si es un espacio cerrado, ¿qué tipo de extintores me conviene tener? Si tengo mucho equipo de cómputo, ¿cuál es la mejor opción? Por ejemplo, CO2, espacios cerrados también es CO2. Todos nos vamos por el polvo químico seco porque todo es lo más fácil de adquirir, lo más económico, pero a veces tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la contaminación o el alcance que tiene las partículas que emanen de este extintor. Entonces tú tienes que pensar como empresario, ok, en mi empresa tengo tal mercancía. Por ejemplo, saber, pueden ocasionar un incendio A, B, C, o tengo grasa, que es un tipo K, o tengo materiales peligrosos. Y de ahí vamos a partir a saber qué tipo de extintor es el que más se acomoda a mis necesidades o que mejor va a proteger mi mercancía o mi material o mi producción, y también va a ayudar realmente a la brigada contra incendios a atacar ese conato de incendios.
¿sí? Si yo ya rebaso y yo no tengo, los extintores no son suficientes, pues una red de hidrante, una red de combate contra incendios ya que tengan equipo estructural, equipo de bombero, bombas, mangueras, etcétera. ¿Por qué? Porque ya entonces un extintor no le va a hacer nada a ese incendio. Sabemos que los extintores pues únicamente son utilizados en conatos de incendio. Y de la 002 donde te dice, no, pues va a esta altura tu extintor, cada tantos metros tienes que tener un extintor que sea fácil de desmontar, fácil de utilizar, de localizar y que tu brigada contra incendios ya sabe dónde se encuentra, pues viene también la parte donde ya nos vienen las especificaciones de cada uno de esos extintores y el agente extintor que contiene dentro. Tenemos desde agua presurizada, tenemos polvo químico seco, que ya lo habíamos visto, que esos se recargan cada año. Los de CO2 que se reetiquetan, se tienen que llevar a mantenimiento y ver si hay reetiqueteo o recarga. Tenemos bombas contra incendio, y cada uno tiene su norma donde dice cómo tiene que verificar ya el proveedor tus extintores. Para esto tú también tienes que llevar una bitácora de mantenimiento porque tienen una vida útil de 5 años aproximadamente, como cada cilindro que se presuriza. Cada uno tiene, aquí se las pusimos, tenemos la 103, en base de agua, lo que les decía, la 104, agentes extintores de polvo químico seco, para tipos de fuego ABC, papel, cartón, plástico, que ya ustedes son los que más conocen o los que más ven en todos los lugares. Seguridad de agentes extintores, el polvo DBC, va a base de bicarbonato de sodio. Entonces, cada una de las normativas te dan un cómo se van a realizar esta valoración. Después nos podemos ir a lo que es la norma 004, igual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es sistemas y dispositivos de seguridad y maquinaria. Aquí también tienes que llevar toda una bitácora no solamente del mantenimiento correctivo, ya cuando se te descompuso la maquinaria vas y la arreglas, no, sino también debes de tener un mantenimiento preventivo. Esto va a minimizar el riesgo de trabajo, va a optimizar, la producción o tu producción del producto que estés teniendo en tu empresa. ¿Por qué? Porque el mantenimiento correctivo siempre va a hacer que siempre esté funcionando. Sí, a lo mejor vas a parar cierto tiempo, pero cuando ya son mantenimientos correctivos, paras más tiempo en lo que se arregla, en lo que encuentran el por qué tu maquinaria dejó de funcionar. Que sea utilizada únicamente para el propósito que fue creada, el tiempo que debe de ser. No tratemos de exceder ese tiempo que nos marca el fabricante por tener una producción mayor. Eso te va a ayudar a que tu maquinaria tenga una vida más larga y más útil. Entonces, siempre tener lo que es el mantenimiento, las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo. Y es algo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando te haga una inspección, te va a solicitar, así como las bitácoras de extintores que les mencioné. El personal pues debe estar capacitado para operar estas maquinarias para que lo pueda hacer de manera óptima. También dentro de esta norma viene esa parte, la capacitación de tu personal para poder operar lo que es la maquinaria. La 005 nos dice del manejo y transporte, almacenamiento de materiales peligrosos. Es importante saber identificar si dentro de tu empresa, por muy pequeña como una ferretería, tiene almacenamiento de tiner, gasolina, otros solventes, también esos son materiales peligrosos. ¿Cómo los debo de tener? ¿En qué envases es lo óptimo que los debo de tener? Cerca de tomas de electricidad o fuentes de ignición, de calor que me puedan generar algún incidente, yo tengo que valorar, ok, en esa área no es lo más prudente tenerla porque puede ocasionar un incendio, un derrame y esto ocasionar una lesión a los trabajadores o a los clientes. Entonces, tú debes de saber y se maneja por colores, por ejemplo, el rojo, probabilidad de incendio, el azul,
que es alto riesgo a la salud, hay corrosivos, hay explosivos, gases, etcétera. Y eso mucho lo vemos nosotros cuando los transportan. Si se fijan aquí, puse lo que es un medio de transporte y viene lo que es su rombo de identificación. Para esto, si tú manejas a grandes volúmenes materiales peligrosos, tu consultor en materia de protección civil, en materia de seguridad y higiene, tiene que enseñarte qué significa cada uno de ellos, qué número tiene el químico que estás transportando y en caso de una emergencia, cómo deben de actuar. Obviamente, a lo mejor nosotros o ustedes, tu personal, no va a tener la capacidad, si no tiene la capacitación para poder evitar un riesgo mayor y evitar un riesgo de trabajo, si no cuentan con esa capacitación oportuna. Entonces, tú como empresa, tú como empresario, debes de salvaguardar la integridad no solo de tu producto, sino también de tu personal. Tenemos la norma 006, manejo y almacenamiento de materiales. Esto ya habla de las bodegas. ¿Cuánto tienes en tu bodega? ¿Dónde la tienes almacenada? Si la tienes clasificada. Si está en anaqueles, estos deben de estar fijados al piso para en caso de un sismo no obstruyan el paso para la evacuación. La mercancía también debe de estar asegurada. Tiene que tener cintas, tiene que tener vallas, tiene que tener malla o algo que evite que precisamente en ese sismo caigan y eviten el paso o la evacuación y evitemos un incidente a tu trabajador. ¿Por qué? Porque no pudo evacuar, debido a que tengo exceso de mercancía o la tengo mal organizada. ¿Okay? También se marcan líneas por donde sí se puede transitar, líneas donde transita el montacargas y donde transita el personal, donde se queda resguardado lo que es el montacargas. Cómo debemos delimitar también esta parte del uso de montacargas o patines para cargar mercancía o trasladar mercancía. Tienen que tener áreas de resguardo. Todo debe estar bien organizado y así evitamos pues un riesgo laboral en caso de un incidente, un incendio, un sismo, etcétera. También verificar que tu mercancía soporte tantos límites de peso. A veces por comodidad se ponen demasiados niveles, pero la mercancía no soporta este peso y se viene abajo. Entonces tú tienes que tener esa visión, tanto tu personal, la capacitación, para saber cuántos niveles se deben de colocar, dónde debe de estar cada parte o cada pieza de la mercancía y tener siempre bien resguardado todo por seguridad del personal. Y también seguridad de tu mercancía, así minimizas mermas. Tenemos también la norma 017, igual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos dice el equipo de protección personal. Dependiendo de a qué te dedica o lo que se dedica tu personal, qué tanto contacto y riesgo tiene, de ahí deriva cuál va a ser el equipo de protección personal que debe tener. Si tenemos una empresa que tiene grandes maquinarias donde generan mucho ruido, debemos de usar protectores auditivos. Si genera mucho polvo, genera mucho residuo, equipo de protección visual. ¿Sí? Si tenemos riesgos de caída, equipo de casco. ¿Sí? Overoles, pantalones de mezclilla, botas de trabajo, guantes, chaquetones, etcétera. Tú debes de valorar como empresario qué le vas a proveer para evitar lesiones a tu personal y evitar los riesgos de trabajo. Nosotros sabemos que los riesgos de trabajo implican papeleo y compensaciones monetarias. Entonces minimicemos eso dando acá el equipo de protección personal que necesitan nuestros empleados de forma efectiva. De ahí se derivan también ciertas normas como el equipo de de calzado que tiene que ser antiderrapante, antiimpacto, que cubre el tobillo. También el casco tienen ciertas normas, no puedes comprar el de la bicicleta, pues no, tienes que tener, si trabajas en una construcción, un casco especializado para la construcción. Respiradores igual,
los que son las mascarillas, ahora es muy comunes, encontramos donde quieras, pero debemos de entender que las mascarillas también tienen ciertas funciones. Tenemos pues las artesanales, que son las de tela, triple pliegue, que es los que utilizan todo el mundo ahorita, pero están por ejemplo las KN95 con dos diferencias. Están las industriales, que se utilizan para partículas más grandes dentro de las empresas, y están las grado médico, que se utilizan dentro de los hospitales para organismos muchísimo más pequeños. Realmente una más funcional sería la KN95 grado médico, KN99 grado médico, para lo que estamos utilizando del COVID. Entonces, aquí es donde tú puedes ir a la norma 016 y verificar qué tipo de filtros, qué tipo de cubrebocas o qué tipo de mascarillas va a utilizar tu personal, dependiendo los solventes o dependiendo los químicos o dependiendo lo que se realice en su área laboral. La 019 dice de las comisiones de seguridad e higiene. Así como existen brigadas en cuanto a las normas, reglamentos y decretos de protección civil, donde tienes que tener la brigada de primeros auxilios, la brigada de combate contra incendios, la de evacuación, comunicación y logística, así también tienes que tener una comisión de seguridad e higiene, y esto también viene establecido en el acta constitutiva dentro de tu programa interno de protección civil, donde pones no solo a los brigadistas, sino personal tanto administrativo, que esté más cerca de lo que es la parte administrativa, como la operativa. El que se encarga esta comisión de seguridad e higiene de hacer evaluaciones constantes o periódicas, mínimo cada 3-6 meses, de las instalaciones, de las condiciones, donde ellos evalúan si el techo es seguro, si las paredes son seguras, si las escaleras son seguras, si los baños están funcionales, si el área de descanso y alimentos también es funcional, si los espacios abiertos son libres de humo en caso de que así sea la empresa, que se utilice los espacios de bodega únicamente para almacenar, los espacios de alimentos únicamente para alimentos, cada espacio sea a lo que está establecido. Si hay alguna avería, tienen que poner algún reporte y se tiene que dar solución. Todas esas bitácoras y todos esos formatos vienen en esta norma 019, y tú como empresario pues tienes que darle seguimiento y resolución a las observaciones que tenga la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Por qué tiene que haber parte operativa y parte administrativa? Pues para que exista una democracia en cuanto a lo de, a mí sí me parece que esto puede ser un riesgo laboral, y todos estén de acuerdo, o todas las partes de la empresa estén de acuerdo en esta parte. Entonces, como te repito, checa tu programa interno de protección civil y ahí debe estar el acta constitutiva de esta parte, basada en la norma 019. Colores y señalamientos de seguridad. Si tú tienes gas, agua potable, si tienes ácido, si tienes red de hidrantes, etcétera, todas estas tuberías que estén dentro de tu empresa tienen que ir de un cierto color. Digo, tú y tus trabajadores pues conocen tu empresa y saben cuál es cuál, pero en caso de un incidente, los bomberos, paramédicos o quien vayan a auxiliar no conocen o no saben qué pasa por cada uno de esos tubos o cableados. Entonces, en esta norma, en la 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, viene lo que es la colorimetría. Lo más comunes son, por ejemplo, los gases de color amarillo, ¿sí? Redes contra incendio de color rojo, aire comprimido de color azul. Así sea muy pequeña tu empresa, una cocina económica, tú tienes que tener tu tubería de tu gas estacionario o tu gas de tu cilindro de gas, tiene que ser de color amarillo con una llave de paso para que podamos evitar una probable explosión, por ejemplo, por ese gas. Entonces tienes la responsabilidad, y el inspector tanto de protección civil como la parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que bueno, no se mete con empresas muy pequeñas, pero sí en empresas muy grandes, nos va a dictar o nos va a preguntar si tienes esta, o se va a fijar, va a hacer la observación, si tienes esta colorimetría pues al 100%. Y como te repito, en caso de un incidente donde por ejemplo hay un incendio, si tú no tienes la línea de gas
pintada de color amarillo, nunca van a encontrar, por ejemplo, los bomberos o van a identificar que hay gas en esa parte. Entonces, por eso es importante siempre establecer o tener la parte de las tuberías según la colorimetría establecida por la norma 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La 029 nos habla del mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Si eres empresario que ya tienes varios años con tu empresa, sabes que te piden un dictamen eléctrico, estructural y en caso de tener de gas protección civil para poderte dar su visto bueno como empresa segura. ¿Por qué es importante? Porque a veces el cableado ya tiene muchos años, puede causar un corto, eso puede causar un incendio y entonces riesgo laboral y riesgo a tu mercancía. En el estructural, si no tiene las condiciones después de un sismo, también eso es importante. Yo lo hice, por ejemplo, hoy mi dictamen estructural, pero en una semana hay un temblor, hay un sismo, las instalaciones se ven afectadas, empieza a haber grietas. Ese dictamen está obsoleto, tienes que hacer un nuevo dictamen por personal capacitado que tenga sus registros establecidos. Yo siempre les digo, busquen personal capacitado que tenga los registros, la experiencia, para poderte dar una buena asesoría. Entonces, ¿ya está obsoleto? ¿Lo tengo que volver a hacer? Sí. ¿Por qué? Porque Protección Civil te lo va a pedir nuevamente, porque acaba de pasar un siniestro donde ya las condiciones no son las mismas que antes de. Entonces, dentro de esto viene, en la norma 029, pues es eléctrico, pero tengan muy en cuenta que se les va a pedir esos 3 dictámenes cada 2 años. El de gas es cada 5. La 030, servicios preventivos de seguridad y salud. ¿Qué hago yo para prevenir en mi empresa ciertos incidentes? Ok, mi capacitaciones anuales, no porque, es que veo lo mismo, no, como les repito y se los mencioné la vez pasada, si tú ya llevas una secuencia con tu mismo consultor o la misma persona que te hace lo que es el programa interno de protección civil, tiene que ir avanzando. Aparte, tienes nuevo personal. Si hay rotación de personal, pues puede ser que un curso de primeros auxilios básico para el nuevo personal y uno más avanzado para el personal que ya tiene 2-3 años, para que no sea repetitivo. Aunque pues sabemos que es algo que no se practica constantemente, es algo que se olvida. Entonces, por eso anualmente se tiene que estar dando esta parte. Los simulacros, como les decía, deben de ser mínimo 2 al año, y también tiene que ser esta parte de la retroalimentación, que salió bien, que salió mal, porque no salieron, si fue de forma efectiva o no lo fue. En caso de un lesionado, si fue la temática la evacuación, un lesionado, cómo lo atendieron la brigada de primeros auxilios. Entonces, en esta parte, en la 030, vienen esos servicios preventivos, vienen tus bitácoras, vienen tus recargas, vienen las capacitaciones constantes en materia de prevención. La norma 03 nos habla, de esta parte sería de la Secretaría de Gobierno, de los señalamientos. Y aquí vienen muchísimas dudas. Nos dicen, es que yo puedo imprimirlo y pegarlo. No, esta norma nos dice, si ustedes la leen, en esta norma nos dice de qué material debe de ser la ruta de evacuación, qué colores debe de llevar la ruta de evacuación, qué dimensiones y cada cuánto o que en cada cierto espacio yo la debo de colocar. Los colores verdes siempre nos van a dar una información o una indicación: rutas de evacuación, salidas de emergencia, salidas simples. Tenemos las informativas que van en azul o que nos indican algo que debemos realizar. En este caso, pues son las nuevas 4 que tenemos gracias a lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, pues es lo que es sana distancia, mínimo de 1.5 metros, obligatorio lavado de manos, el uso de gel antibacterial
y el uso obligatorio de cubrebocas, que ya todos los establecimientos deben de tener. Deben ser estos 4 en la entrada, en los espacios más concurridos, y deben de ser los normados en ese color. Tenemos también los amarillos que nos indican peligro, nos dan una información, y los rojos son los indicativos a extintores o alarma o alerta. Como les digo, no puedes tú imprimirlo y pegarlo, no puedes cambiarle el color porque no me gusta, porque no combina con la fachada de mi empresa, no puedes cambiar el material porque se ve más nice en cierto material, no me gusta en ese material. ¿Por qué? Porque tiene que ser bajo una norma, y la norma dijimos que es la 03 de la Secretaría de Gobierno, que nos dicta esta parte. Entonces, si no tienes estos 4, consíguelos y ponlos, porque es lo primero que te van a verificar ahora que vayan a visitar los inspectores tus instalaciones. También cuida no solamente la parte estructural, la parte de mercancías, la parte de seguridad, la parte de primeros auxilios y prevención. También preventivo tenemos la norma 035, que es factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La parte de cuánto estrés laboral tiene tu personal es importante. ¿Qué estrategias estás haciendo para minimizar ese estrés laboral? Piénsalo así. Si tu personal está en estrés laboral, tiene un mal equipo de trabajo, se llevan mal, no concuerdan, no pueden trabajar en equipo, no saben trabajar en equipo, tu producción o tu venta pues va a ser menor. ¿Por qué? Lo hemos visto, llegamos a una zapatería, a la señorita tiene estrés laboral, está más de 12 horas parada, le exiges tú cierto nivel de ventas y llega un cliente y lo trata mal. ¿Por qué? Pues porque tiene estrés laboral, no tiene esa facilidad o ese humor para tratar bien a tu cliente. Si un cliente se siente agredido, pues se va a ir. Entonces, trabajar en esta parte también del estrés laboral, de la parte psicológica en el trabajo, para crear un buen equipo de trabajo, va a ayudar mucho a tus ventas, a tu producción. Y tú como empresario tienes que tener pues esa visión también de la parte psicosocial o psicológica de tu trabajador. ¿Cómo? Pues creando dinámicas para integración de grupo, tener un psicólogo que te apoye en la parte emocional, sobre todo ahora con la pandemia, que estuvieron muchos en casa trabajando y que no podían salir, algunos perdieron el trabajo, otras personas su trabajo desde su casa pues no es lo mismo, porque tienen la presión de los hijos, porque tienen la presión del entorno donde se desarrollan. Entonces, todo eso también entra dentro de esta norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es algo muy importante en el que tenemos que trabajar. Y así aumentar nuestra producción o aumentar nuestras ventas. ¿Por qué? Porque tenemos un armonioso lugar de trabajo. Una de las partes importantes que ahorita debemos de tener o considerar en nuestra empresa, pues es un filtro efectivo. ¿Cómo voy a realizar un filtro efectivo? Porque no es nada más, ponte gel, tú ponte gel y tómate la temperatura y todos son en la mano. Ok, no, primero debemos de asignar a una persona que realice ese filtro, que tenga protección. Tenemos muchísimos casos de contagios por personas asintomáticas que deben de tener de protección su careta, su cubrebocas. Si son cubrebocas artesanales o de triple pliegue o cubrebocas simples, podemos utilizar doble, podemos utilizar guantes o una bata protectora quien va a estar realizando el filtro. Tomas de temperatura, no te pasa absolutamente nada, el infrarrojo no te borra la memoria, no te causa cáncer, no te va a dejar ciego ni nada, no tiene esa potencia, el termómetro como para causarte algún daño. Parte de la frente, cara interna del cuello, es lo ideal para poder tomar la temperatura, no en la mano. Yo he visto, llegan, se ponen gel, el alcohol en gel o el líquido que nos colocamos a veces
antibacterial en las manos causa frío y entonces te marca una temperatura de 34. Realmente una persona con una temperatura de 34 pues no es normal, ¿verdad? Entonces hay que tener o tenemos que tener esa precaución. ¿Qué otro en nuestros trabajadores sería más efectivo para impedir el contagio? El uso constante en espacios cerrados o que hay aglomeración de personas, su cubrebocas y su careta. ¿Por qué no los gogles? Porque tienen espacios donde todavía puedes contaminar tu cara y por lo tanto contaminarte tú. ¿Sí? Entonces la careta te cubre totalmente de frente a barbilla. Entonces ese espacio pues minimiza el contagio. Deberemos de tener en todos lados lo que son cámaras pulverizadoras o cámaras sanitizantes. Si no lo puedes tener porque tu empresa es pequeña, puedes tener pistolas pulverizadoras o pistolas sanitizantes con líquidos especiales para poder, con microagua, crear una desinfección de tu personal, sobre todo, que es lo que están constantemente en la empresa. Tu tapete sanitizante, por favor, no le pongan 1 litro de agua que esté ahí nadando, pasa la gente y se empieza a contaminar. ¿Por qué? Porque eso también ya quita su efectividad. Sino la persona encargada de realizar el filtro, pues también se encargue de estar monitorizando ese tapete sanitizante que realmente sanitice la suela de los zapatos de tus empleados y de tus clientes. A tus empleados debes de realizarles preguntas frecuentes. Oye, ¿estuviste en contacto con una persona positiva de COVID? Hacerles pruebas si puedes o tienes la posibilidad de realizarlo. Hacerles pruebas COVID. Tienes tos, diarrea, fatiga, dolor de cabeza, cualquier indicativo que pueda decirme, tiene COVID, y evitar un contagio dentro de tu empresa. Y esto evita pues las faltas, y evitando faltas pues tenemos mayor producción o mayor venta y no te ponen en aprietos a ti. Entonces entendamos esta parte. ¿Es importante la prevención? Sí, siempre va a ser importante. ¿Que puede en 10 años no pasar nada? También. ¿Y que tú lo puedes considerar como un dinero tirado a la basura? Pues mucha gente así lo piensa y lo único que quiere a veces son los papeles para seguir trabajando. Sin embargo, el día que pasa algo como cuando se quemó la bodega hace algunos años, ¿cuánta contaminación creó? ¿Cuánto riesgo de trabajo hubo? ¿Cuánta pérdida de mercancía si fue en caso de no tener un seguro? Porque se los mencioné también la vez pasada. Si tu mercancía es pérdida y no tienes seguro o tienes seguro, te va a pedir que tus extintores hayan estado en norma, que tengas bitácoras de uso y manejo de extintores, bitácora del uso y manejo de la mercancía, si realmente estabas cumpliendo con los lineamientos de almacenamiento. Y si tú ya no cumples, pues el seguro no te va a pagar tu mercancía y entonces va a ser una pérdida. Entonces realmente es una inversión. La protección y la seguridad siempre va a ser una inversión. Y el que tus trabajadores estén a gusto en tu empresa, estén seguros en tu empresa, eso va a potencializar tus ventas, a potencializar tu mercancía. Y pues las personas que estén al frente de la área de seguridad e higiene pues deben de conocer todas estas normas que acabamos de ver. Entre ellas hay otras más especializadas como el uso y manejo de órganos fosforados, el uso y manejo de químicos, cómo se lavan los utensilios en un laboratorio, pero ya son más específicas dependiendo la empresa. Las mínimas que debes de conocer, pues las que te acabo de mencionar: la infraestructura, el inmueble, qué tal está, qué tan seguro se encuentra, rutas de evacuación, la ubicación de los extintores, si están a la altura que se requiere, si están bien señalizados, si tu personal lo conoce, las áreas que estén realmente designadas se utilicen, comedores, salas de descanso, habitaciones, salones, no sé, ya dependiendo que sea la empresa, sean utilizadas realmente para lo que fueron destinadas. La salud mental de tu personal y pues ahorita mucho el filtro que les estoy mencionando, un filtro efectivo, un filtro que realmente ayuda a minimizar los contagios dentro de tu empresa. Pues yo me despido, mi nombre es Gabriela Carrión Herrera,
Nos pueden encontrar en la Consultoría en Seguridad y Prevención, Integral de Seguridad y Prevención. En este número nosotros les podemos ayudar tanto en materia de protección civil como en materia de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y también en Centro Universitario de IPA pues les ofrece lo que son los cursos certificados por la SEP a nivel federal como para medicina. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.